Muchas veces en nuestras vidas se nos dice que debemos de hacer algo, o se nos dice, basado en el plan, debes tú de hacer algo. Pero ¿qué ocurre cuando esa orden de hacer algo no cuadra con nuestras emociones o con nuestro sí? Y no lo hacemos. ¿Qué consecuencia tiene el no hacer las cosas que pide nuestro Padre para hacer? Hoy quiero hablarle de eso, cuando Jehová llama para hacer. En el libro de Mateo, capítulo 19, los versículos de 21 a 22, está la parábola de un joven rico que se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le da una instrucción, le da un plan y vea la reacción del joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y darlos a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ese es el plan. ¿Cómo reacciona el joven rico? Dice, oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Entienden? El Señor no se lo está quitando. Le está diciendo dónde invertir el dinero. Y le dice en los tesoros en el cielo. Y después dice, para que seas perfecto, tienes que hacer estas cosas. Pero más importante le dijo, sígueme. Ese es el plan hoy para el joven rico que se lo dijo y para nosotros. Seguir a Cristo. Otros de las personas que se les dijo un plan para que ejecutara fue a Naamán. Era un general muy importante de Siria. Y Naamán dice en 2 de Reyes 5:11, además de tener un estatuto alto, tenía una condición de que era leproso. No había medicamento para salvarle, hasta que una esclava israelita le dijo la forma de ir al profeta Eliseos en Israel. Él hace un plan para ir, de acuerdo a su plan, el rey la aprueba y va. Y vean lo que ocurre. Se le da las instrucciones, Eliseo le da instrucciones que tiene que sumergirse 7 veces en el río Jordán, y él no lo hace. Y ve lo que dice Naamán. Eso está en 2 Reyes capítulo 5 versículo 11 que dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, es aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Con Dios no es así. Nosotros nos podemos llevar un plan al Señor y el Señor va a ejecutar. Nosotros llevamos el plan y lo ofrecemos al Señor. Y Él nos va a guiar. Y Él nos va a decir la forma en que debemos ejecutarlo. Pero no hacer que el plan de Dios no lo hagamos. Por ejemplo, no dejéis os congregarse en la iglesia. Ese es un mandato o un plan de Dios. Cuando usted no va por X causa, usted no está cumpliendo el plan de Dios. Y vea que tiene consecuencias. Tal vez en ese día había una revelación exclusiva para usted. Pero bueno, siguiendo con esto, nosotros, cuando se nos dice el plan, lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Si no, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si no obedecemos, la castigamos y obedecemos. Y vamos perfeccionando la obediencia. Y antes decía hasta 3 planes, 2 veces, ¿no? Ahora hago uno y después hago uno. La hago todas. Tiene que ser obediente para hacer todas las cosas. Uno de los ejemplos más palpables de una desobediencia es Jonás. Se le dijo bien claro que fuera a Nínive a predicarle a un pueblo que era bárbaro, que tenía azotado al pueblo de Israel. Eran malos contra el pueblo de Israel. Y Jonás lo sabía. Y por esa condición el Señor le dice, anda y predica a Nínive. Él
se le dice el plan y lo primero que hace es desobedecer e irse a un lugar hacia el sur, creyendo que el Señor no está allá. Primer error, desobedeció y creía que Dios no estaba allá. Pero Dios tiene un plan, se produce, lo que ustedes saben, un evento del mar y todos los que iban ahí en la tripulación iban a adoraron y oraron a sus dioses, excepto Jonás, que entendió que era él. Y él dijo, écheme al fondo del mar. Pero el Señor tenía un plan y ese plan era enviar un pez grande. En ese pez grande, que él está ahí 3 días, con condiciones adversas, porque ahí lo que hay puro ácido y cosas estomacales, él hace lo que debía hacer al comienzo, orar. 3 días orando. Y el Señor viene y lo lleva a tierra firme. En tierra firme se le dice por segunda vez, esa es la paciencia de nuestro Dios, que haga el mismo plan que se le dijo la primera vez. Anda y predica a Nínive. Fue y lo hizo. 3 días predicó y desde rey hasta el más chico se convirtieron. Ya era un pueblo que Dios quería salvar. Pero vean que él hace eso y al final se pone afuera y se pone a contemplar la maravilla que hace el Señor. Pero vean lo que ocurre con Jonás. En Jonás 4:9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. El Señor no solamente salvó a ese pueblo, también salvó al profeta Jonás. Igualmente con nosotros. Él está siempre disponible a los que Él ha llamado. A los que Él ha llamado, Él siempre está para darle el mismo plan en varias oportunidades. Y permita, Señor, que este plan sea cumplido por nosotros la primera vez. Otro de los ejemplos fue el hijo pródigo. Todos sabemos lo que hizo él. Y vean cómo está en Lucas 15:13, que dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Ese no era el plan del padre. Él rompió hasta la regla, porque no puede haber un testamento, un heredero si no muere, pero está el testamento. Él lo hizo todo antes. Pero la gracia del Padre, que amaba tanto al Hijo, cuando regresó lo recibió. Pero el Hijo mayor no entendió ese evento. Todos sabemos eso. Así que cuando se le dice un plan, tiene que venir a la obediencia y no romper los estatutos y ordenanzas acomodándole a su plan. Todo esto han sido ejemplos de cómo un plan de Dios es roto y cómo actúa Dios en cada uno. En Mateo 3:8 dice que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Que cuando entendemos que no hicimos la voluntad de Dios, llámese plan, debemos de actuar. Primer paso, arrepentirnos. Porque Dios no abandona a quien aquellos llamó. Él llamó a Jonás. Él le dijo a Eliseo que le dijera la sanidad a Naamán y al hijo pródigo no cumplió de honra a tu padre y a tu madre, pero lo recibió. Porque todos los que son llamados por él, primer punto, Dios no los abandona. Pero si nosotros entendemos que no hicimos el plan, nos arrepentimos, llevamos a una obediencia perfecta, Él no nos abandona a quien ha llamado. Así que es muy importante eso, porque Dios a quien llama, y dígame, esa es una función que Él hace día y noche. Nuestro Padre mira aquí a la tierra día y noche y busca personas donde Él puede hacer un llamamiento. Él lo busca cuando la persona lo está adorando en espíritu y en verdad. Dice en Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ese es el plan del Señor y es de nosotros. Cuando usted ore, ore en el Espíritu.
Sienta la presencia del Señor. Está en todas las cosas. En las cosas más mínimas está el Espíritu Santo. Llénese de ese Espíritu y ore al Padre, porque eso lo hace gozar a Él y nos fortalece. Así que, para que entienda, nuestro Dios, cuando hace un llamamiento, columnas, obreros, maestros, profetas, cuando hace un llamamiento el Señor, Él sigue buscando los corazones de cada uno de esos llamamientos que estén dispuestos a escuchar su voz y caminar a su voluntad. Jonás lo entendió en el segundo. Entiéndolo usted en la primera vez. Dios no nos abandona a pesar de no hacer su plan. Yo soy Elqui Zavala, perteneciente a la iglesia primitiva de Filadelfia. Es la iglesia primitiva de los primeros tiempos, pero presente en los tiempos modernos. Así que entienda que siempre usted tendrá la oportunidad cuando se arrepiente. Y arrepentirse tiene que seguir haciendo lo que Él dijo que hay que hacer, pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, arrepentimientos. Me arrepiento de no hacer tu plan. Y entonces usted ha cumplido, que es acepto, porque el Señor Dios Padre buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Cumpla el plan de Dios. Hágalo con amor. Y si no le cuadra su plan, haga el plan de Dios, que el de usted, si no es aprobado, el de él siempre será mucho mejor. Y esto será en segundo plano, porque será bendecido con el primero. Ámelo y ore en espíritu hacia él. Amén, amén y amén. De la iglesia primitiva somos todos nosotros. Y yo soy de la iglesia primitiva de Filadelfia, iglesia que está fundamentada en sus fundamentos de las 5 Rey. Y estamos bajo la guianza espiritual de nuestro pastor, Alberto Sifontes. Dios los ama. Amén, amén y amén.